En el siguiente video presentaremos la vulneración a los derechos humanos en el Congo belga y en la cárcel de Guantánamo. Fue el segundo rey de los belgas. Nació el 10 de diciembre de 1865 y murió el 17 de diciembre de 1909. Sucedió en el trono a su padre Leopoldo I en 1865 y permaneció allí hasta el día de su muerte. Reinó en total durante 44 años. Un personaje extraordinariamente codicioso, ambicioso y obsesionado con llegar a ser uno de los grandes millonarios del mundo. Cuando era joven viajó a Sevilla en 1862 e invirtió la mayoría de su tiempo averiguando cómo fue que España había conseguido la explotación de las minas de oro y plata ubicadas en las Américas, puesto que dicho tema lo obsesionaba, a tal punto que llegó a pensar en apropiarse de una parte de Argentina, en Brasil y también del actual Taiwán, pese que algunos de estos pueblos ya eran para la época repúblicas independientes. Aunque el monarca de Bélgica hubiera hecho cualquier cosa para obtener su colonia, sin importar a cuántos tuviera que matar, resulta curioso que obtuvo el territorio del Congo simplemente convenciendo a la comunidad internacional en la Conferencia de Berlín 1884-1885 de que si le otorgaban su soberanía, civilizaría al pueblo africano, acercándolo a la cultura occidental, evangelizándolo y en general le llevaría el progreso, así como también protegería a los congoleños de los traficantes de esclavos árabes, con lo cual la comunidad internacional accedió, puesto que se habían comprometido a mejorar la vida de los habitantes nativos del Congo. Genocidio del Congo belga. Primero, 10 millones de muertos, donde las principales causas de muerte fueron los incendios, las deportaciones en masa, esclavitud, violencia extrema, secuestros, amputaciones y torturas de todo tipo, perpetradas por una milicia, la Force Publique, según el historiador Adam Hochschild. Segundo, la explotación del caucho ligada a la pujante industria del automóvil y los neumáticos, además de otras riquezas naturales del corazón de África, fueron la moneda de cambio mediante la que el rey de Bélgica consiguió amasar una inmensa fortuna. Tercero, la administración colonial empleó sistemáticamente la violencia. El procedimiento habitual consistía en tomar rehenes, casi siempre mujeres y niños, que solo podían ser rescatados mediante la entrega de determinadas cantidades de caucho. Cuarto, los nativos tenían que conseguir en un tiempo determinado una cuota de caucho que tenían asignada, y el castigo por no haber cumplido con las expectativas en la recolección del caucho eran los asesinatos masivos por parte de la Force Publique. Quinto, además de las matanzas, se empleaban frecuentemente castigos físicos contra la población nativa. El instrumento de uso más extendido era la llamada chicote, una especie de látigo que desgarraba las carnes del reo.
Consecuencias. Entre las consecuencias más certeras está la desaparición de múltiples tribus, con culturas ancestrales riquísimas. Las enfermedades que trajeron los europeos, al igual que en las Américas, mataron muchísimas más personas que los mismos europeos. Cuando finalmente el Congo fue vendido a Bélgica, a pesar de ser rico en reservas naturales, estaba quebrado. Humanos fueron violentados en esta época de imperialismo europeo, como el artículo 1, en la cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como esta de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No, en este caso, la explotación belga del Congo belga no trataba a los seres humanos que habían en este territorio como iguales, sino como subhumanos, aplicando el darwinismo social y el determinismo geográfico, en el cual el colonizador europeo era entendido como un ser superior. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Los congueños de esta colonia belga no tenían el derecho a la vida, porque podía ser suprimida sin una causa judicial o solo por recreación o deporte de las autoridades belgas. A la libertad no, porque eran sometidos a tratos infrahumanos y de servidumbre. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Los congueños no eran iguales ante la ley porque no eran un sujeto de derechos. En este caso, el derecho, la ley solo se puede dar entre iguales, y cuando una persona explota o ejerce a una persona en acciones de servidumbre o explotación o esclavitud, no se están equiparando los dos sujetos en derechos, y hay uno que tiene una superioridad en el ambiente jurídico político de la nación, en este caso los belgas, los cuales nomás consideraban iguales a sus mismos ciudadanos o a otro ciudadano europeo. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contratos que unen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Los congueños no tenían derecho ni a los juzgados, ni al derecho positivo hegeliano, ni a nada. Eran tratados como animales. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Ellos no eran protegidos por la ley, sino eran atacados por esta misma, en el cual el derecho es entendido en este periodo de imperialismo europeo como una manera o una superestructura de dominación en la cual los pobladores son catalogados como subespecie. Además, según cuentas de diversos historiadores europeos, el genocidio congueño tuvo unas víctimas entre 5 y 10 millones de personas, entre amputadas y asesinadas por la cruel dominación europea belga en estos territorios africanos. Ahora se hablarán de los derechos humanos que han sido violados en el centro de detención de Guantánamo. Guantánamo es una ciudad que se ubica al sudeste de Cuba, con una superficie de 741 kilómetros aproximadamente, donde la producción de sal, cacao, tomate, caña de azúcar y café es el sustento de 228.500 habitantes aproximadamente. En esta ciudad se encuentra la base militar o base naval, propiedad de los Estados Unidos, donde se ubica el centro de detención de Guantánamo. La base naval de la bahía de Guantánamo es un territorio que los Estados Unidos logró ocupar en 1898, cuando sus fuerzas militares lograran derrotar a España en la guerra hispano-estadounidense. Esta base militar es conocida entre los militares como Gitmo, y es uno de los 14 territorios que Estados Unidos tiene fuera de su territorio, de su país, pero ejerce jurisdicción, aunque Cuba en reiteradas ocasiones ha reclamado ser el Estado soberano de este territorio.
El 23 de febrero de 1903, cuando Cuba logra independizarse de Estados Unidos, por medio de un tratado cubano-estadounidense, se establece que Estados Unidos debería pagar un alquiler al gobierno de Cuba por el uso de la bahía por $2.000 en monedas de oro anuales. En este territorio se encuentra el centro de detención de Guantánamo. Dicha cárcel de alta seguridad es propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene una extensión de 117.6 kilómetros cuadrados, de los que solo 49.4 son de tierra firme y una línea costera de 17.5 kilómetros. Está cercada por una alambrada electrificada de 3 metros de altura. Tiene una dotación permanente de 435 Marines que conviven con otros militares y civiles estadounidenses. La población total se cifra en unas 8.500 personas aproximadamente. El expresidente George Bush en 2002 ordenó usar este territorio como un centro de detención para acusados de terrorismo por eventos causados en el 11 de septiembre anteriores. Recordemos que fueron los atentados a las Torres Gemelas. La cárcel fue creada con 7 campos. Actualmente solo funcionan los campos 5, 6 y 7, por donde han pasado aproximadamente 800 prisioneros. Se han encontrado varias irregularidades en la cárcel. Por ejemplo, a la cárcel solo pueden ingresar periodistas, pero tienen restricciones como no tomar fotografías donde salgan personas, o deben recortarlas o deben desenfocarlas debidamente. Tampoco pueden salir dispositivos de seguridad en esas fotografías, como cámaras de seguridad o paneles o cualquier cosa de esas. El material, cuando es sacado de la cárcel, es cuidadosamente revisado. Los periodistas solo pueden ingresar al campo 6, que es donde se encuentran los reos de mejor comportamiento, para mostrar que viven en un... Presentando y ocurriendo más en nuestro tiempo, en el cual se supone que la bandera y el propósito mundial es lograr construir una sociedad civilizada, la cual no permita entrar en guerras y crímenes de lesa humanidad como lo son las torturas en nuestro tiempo.